Bueno, vamos a hablar sobre este tema, de Carlos Ghosn. Para ello nos acompaña aquí en el estudio Mauricio Curi, analista del sector automotor. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, querido Carlos, con gusto de verte. Oye, qué escandalazo, ¿no? De Carlos Ghosn. ¿Nadie se lo esperaba o ya estaba en el escenario? No creo, ¿no? No, la verdad es que fue muy sorpresivo. Cabe señalar que el antecedente de Nissan siempre ha sido de cero tolerancia a este tipo de acciones. En los años 2011 más o menos, hubo el primer director, si tú te acuerdas, el primer director mexicano de Nissan, Julio Panamá. Y en aquellos años, él, por la presión que tenía por ganar el primer lugar en ventas, que en aquel entonces todavía lo tenía General Motors, modificó, ajustó unas cifras del cierre de ventas del 2010 para tratar de llegar a esa cifra de primer lugar de ventas. Moviendo los inventarios. Moviendo inventarios, tal, y bueno, le costó el trabajo, ¿no? La verdad es que son muy poco tolerancia a este tipo de Oye, maniobras. pero lo que me estás diciendo es una trampa entonces, ¿no? Porque si por un lado te presionan mucho para que cumplas con ciertas metas, ¿no? Si no cumples, pues quizá por falta de buen desempeño te pueden llegar a correr. Y si cumples, pues a lo mejor es a través de este tipo de estrategias y también te corren. Bueno, eso no sabemos exactamente qué es lo que le pasó a Ghosn, pero aparentemente utilizó bienes de la empresa para fines personales y pues no informó al erario público en Japón sobre sus ingresos de manera cabal. Sí, fíjate que lo que cabe, lo que llama mucho la atención es la declaración del actual CEO de Nissan, Hiroto Ishikawa, que mencionaba que uno de los errores había sido poner demasiado poder en un solo hombre. Y sí, es el hombre más poderoso de la industria automotriz, sin lugar a dudas, por haber logrado un merge muy interesante entre Nissan y Renault. Posteriormente, traer a Mitsubishi a esta alianza global. Pero más allá de eso, con alianzas muy interesantes con Daimler-Benz, nada más, nada menos que la planta de Aguascalientes va a producir en una de las líneas de producción Mercedes-Benz también. Sí, la que llaman Aguascalientes 2, ¿no? Creo que está de este lado. Oye, yo lo entrevisté a Carlos Ghosn 2 veces y bien dices, era una estrella de rock, ¿no? En el mundo, era como el presidente de un país. Y entonces yo lo vi en Davos alguna vez, acá en México lo entrevisté también. Su agenda era minuto a minuto, te decían, llega exactamente en el minuto número 4 después de las 11, tienes 8 o 10 minutos con él y después pasa a hablar con alguien más, etcétera, ¿no? Era un presidente prácticamente. Sí, estamos hablando de una compañía que solamente esta alianza de las tres, Mitsubishi, Renault y Nissan, son casi 470,000 empleados. 500,000 de personas dependían de sus decisiones todos los días, además con extraordinarios resultados. Antes de su llegada a esta alianza de Renault-Nissan, Nissan tenía problemas serios y ha hecho que la empresa no solamente destaque en la parte tecnológica, sino también en distintos segmentos donde antes no era protagónica, como el de las pick-ups y SUVs. Entonces, sí es una persona que sin duda le ha dado muchísimo a la empresa, pero por otro lado, pues también tanto poder, hay veces que dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, ese es un tema interesante porque, por ejemplo, Sergio Marchionne la gente no tenía esa percepción de él, a pesar también de estar en un grupo gigante que había unido a Chrysler con Fiat. Con Fiat y Ferrari, era presidente de Ferrari también. Pero digamos, no se decía lo mismo ya falleció hace unos pocos meses, sí, ¿no? En una cirugía, o tras una cirugía, pero a lo que voy es que la personalidad de Carlos Ghosn era avasalladora, en donde separara los discursos que daba, los, como se dice en inglés, insights, ¿no? Que tenía de lo que habría de ocurrir en la industria, pues era lo que muchos después seguían. Sí, marcaba tendencia. Es más, los que estamos también en la parte de la comunicación automotriz, observábamos que cada trimestre teníamos el punto de vista de Carlos Ghosn sobre la electrificación, el punto de vista de Carlos Ghosn sobre la automatización de los vehículos. Y todo esto, como tú bien señalas, marcaba una tendencia que posteriormente veíamos que otras empresas seguían. Él tuvo el riesgo de lanzar el primer vehículo de gran producción, que fue el Nissan Leaf a nivel global. Eléctrico, ¿no? El eléctrico, con extraordinarios resultados en Europa y en otras partes del mundo. Entonces, sí, es un golpe
muy fuerte para la industria automotriz, no solamente para Nissan, Mitsubishi y Renault, pero habla de la enorme seriedad con la que la cultura japonesa ve los negocios. ¿Qué implicaciones crees que tenga para México? Acá Nissan entiendo que ha perdido participación de mercado, hay una intensa competencia en nuestro país y seguramente habrá ajustes a nivel global, quizá con algún impacto acá. Mira, habrá que ver cómo se dan los movimientos en el tablero y los escalafones. Tenemos una persona que es el presidente de Nissan para toda América, que es José Muñoz, que lo conoces bien. Sí. José es una persona que tiene muy bien percibido la operación de México, no solamente por los resultados de ventas, pero también por la calidad de manufactura. Entonces yo creo que México seguirá jugando un papel importante para la corporación a nivel mundial, pero ahorita lo que nos pone a todos nerviosos es que no vaya a ser el Sarbanes-Oxley de la industria automotriz, porque tú sabes que cuando viene una condición de defraudación fiscal que involucra tanto a la operación como al propio director, puede traer normas mucho más estrictas impuestas por las bolsas de valores y los reguladores nacionales. Que luego afectan en cascada a toda la industria. A toda la industria. Sí, mientras se sabe en los siguientes días seguramente los detalles de qué fue lo que persiguieron, porque la policía llegó, ¿no?, a las oficinas de Gozen para buscar ahí en Tokio. ¿En Tokio o en Yokohama? Fíjate que entiendo que fue en el aeropuerto de Haneda, donde donde lo capturó la policía. Pero antes entiendo que la policía fue a buscar en las oficinas y a rastrear pues evidencias y tal, y quizá después de esto vino que la detención. Dentro de la información que estuve estudiando toda esta mañana, hay denuncias de empleados de la propia Nissan, que son los que proporcionaron la información a las autoridades para que pudieran proceder en contra de él y de otro de alto ejecutivo de apellido Kelly. Hasta se le está criticando que volaba en un jet privado constantemente, recorría el globo terráqueo varias veces al año, pero muchas, ¿no? Muchas iba veces. De un lugar a otro. Y se dice que muchos de estos viajes eran en aviones de la compañía, sí, pero para cuestiones personales. Sí. Bueno, pues es un shock. Es un shock y hay que estar muy atentos porque, como bien decías, Carlos, esto puede traer repercusiones a toda la industria. Muy bien, gracias, Mauricio. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.